Un saludo a todos, estudiantes y facilitadores. En la clase anterior estuvimos hablando de la energía y como trabajo independiente les quedó algo sobre la energía solar. Pero ahora no vamos a responder la respuesta que teníamos propuesta, sino que en el transcurso de nuestro encuentro daremos respuesta a esta interrogante. Veamos la temática de la clase de hoy. De nuestra unidad 5, Energía y Vida, la lección 4, el sol, fuente de luz y calor. Conocemos que en el universo existen infinidad de estrellas. El Sol es una de ellas. Veamos algunos datos sobre esta estrella nuestra. El Sol es la estrella que por el efecto gravitacional de su masa domina todo el sistema planetario, que incluye a la Tierra. Aquí en esta tabla aparecen datos sobre la composición y la masa del Sol. En cuanto a su composición, el Sol está compuesto por hidrógeno, un 74%, helio, 25% y un 1% de otros elementos más pesados. El hidrógeno y el helio pueden localizarlo en la tabla periódica que está en su folleto. La masa del Sol es 1,9 por 10 a la 30 kilogramos. 333 veces la masa de la Tierra. Fíjense que esto significa en kilogramos 1,9 y 30 ceros a continuación.
Otros datos sobre el Sol: el radio y la distancia desde la Tierra. El radio del Sol es 696.000 kilómetros, o sea, 109 veces el radio de la Tierra. Y la distancia desde la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Aun cuando los valores registrados en la tabla pudieran parecernos de gran magnitud, el Sol no es una de las estrellas mayores. Veamos la siguiente lámina. Atendiendo a las dimensiones del Sol, este es clasificado como una estrella enana. Su masa y su brillo son de valor medio en relación con estrellas clasificadas como gigantes o supergigantes. Después de esta información, los invito a ver un material de video acerca del astro rey. El Sol, que puede controlar tanto la temperatura como el clima. El Sol es una masa brillante de gas en combustión a una temperatura increíblemente elevada. La temperatura de la superficie es de aproximadamente 6.000 grados Celsius, pero en su interior es aún más elevada. El Sol irradia luz y calor. Una pequeña cantidad llega hasta la Tierra. Afortunadamente,
ya que sin el calor del Sol, la temperatura en la Tierra estaría muy por debajo de los 0 grados. La Tierra no es el único planeta que recibe calor del Sol. Junto con ella, 8 planetas giran alrededor del Sol, algunos grandes como Júpiter y Saturno, otros más pequeños como Mercurio y Marte. La Tierra es uno de los planetas más pequeños, pero el más especial. Y esto se debe a su atmósfera. Otros planetas como Júpiter y Marte tienen atmósfera, pero distinta a la de la Tierra. ¿Para qué se usa un invernadero como este? Dennis, los invernaderos se construyen principalmente para extender la temporada de desarrollo de las plantas a todo el año, utilizando la energía solar. En otras palabras, con la energía solar, podemos crear un ambiente perfecto para nuestras plantas al controlar los insectos, el agua, la humedad, y proporcionar a nuestras plantas las condiciones de crecimiento perfectas. De igual forma, los invernaderos se usan para extender la temporada de crecimiento y cuidar de las plantas mientras el clima exterior sea severo. Podemos cultivar plantas que puedan trasplantarse en exterior cuando el clima lo permita. ¿Cómo es que un invernadero? Por ejemplo, se construye para ayudar a ejecutar esa función. Los invernaderos crean un ambiente solar. Atrapan la energía del sol para crear un ambiente perfecto para el crecimiento natural de las plantas. El vidrio absorbe ciertas ondas de luz, pero también deja pasar otras. A cambio, calienta el terreno y el aire, que son la fuente principal para el crecimiento de las plantas. Además, agregamos agua y nutrientes que proporcionan alimento a las plantas. Carl, ¿la luz solar es el elemento clave en el crecimiento de las plantas? Sí. La luz solar es un elemento muy importante para las plantas. Ayuda en la fotosíntesis y por medio de ella las plantas producen alimento y energía. Es por ello que sin la luz solar, los humanos y las plantas no podríamos sobrevivir. El sol es la principal fuente de energía de todas las cosas que nos mantienen vivos y sanos. Pudieron ver en el material un esquema del sistema solar, los planetas alrededor del Sol, y en la última parte, algo más sobre un invernadero, lo que estudiamos clases atrás, cuando hablábamos de la presencia nociva del dióxido de carbono en exceso en la atmósfera, que produce un efecto como el de este invernadero. Pero no estamos hoy hablando del dióxido de carbono, vamos a continuar con el Sol. Les propongo una pregunta: ¿cuál es la estructura del Sol? ¿Cómo se compone el Sol? El Sol se divide para su estudio en varias regiones o zonas, las cuales, partiendo del centro, se nombran. Aquí les presentamos una imagen del Sol y algunas zonas señaladas. Fíjense que hay una saeta en la parte inferior que no representa ninguna zona, sino una prominencia en el propio Sol. La primera zona que tenemos es la corona, según ahí se indica. Le sigue la cromosfera, también indicada con otra flecha, la fotosfera, el núcleo, la zona de radiación y la zona de convección. No pretendemos que ustedes dibujen este esquema, pero sí que anoten los nombres de cada una de las zonas. Les damos un tiempo para ello.
Y ahora veamos cada una de estas zonas con un poco más de detalle. La corona se compone fundamentalmente de electrones y átomos ionizados. Esto quiere decir átomos con carga, a temperaturas de más de 2 millones de grados Celsius. Fíjense que en el Sol no existen moléculas. Las reacciones con tanta energía que en él ocurren no permiten que exista esta estructura y aparecen electrones y átomos aislados o ionizados. La cromosfera es la zona superior de la envoltura gaseosa del Sol, compuesta principalmente por hidrógeno inflamado. Debo decirles que estas zonas en su detalle no es necesario que ustedes lo anoten. Cromosfera. El nombre significa esfera de color, ya que ésta se ve de color rosado cuando la luz de la fotosfera no es visible a causa de un eclipse total de Sol. La fotosfera. La fotosfera es más fría en unos 5500 grados Celsius y mucho menos densa, una millonésima de la densidad del agua. Continuamos con la fotosfera. La turbulencia de esta región se hace visible desde la Tierra en forma de manchas solares, erupciones y pequeñas bolsas de gas llamadas gránulos.
el núcleo. Los gases del núcleo son unas 150 veces más densos que el agua y alcanzan temperaturas de 16 millones de grados Celsius. La energía del Sol se produce en el núcleo mediante la fusión, esto quiere decir unión, de los núcleos de hidrógeno en núcleos de helio, es decir, núcleos del elemento químico hidrógeno se transforman en núcleos de helio. La zona de radiación. En la zona de radiación, la radiación electromagnética fluye hacia el exterior en forma de calor y los gases son tan densos como el agua. Esta zona de radiación es más fría que el núcleo, con más de 2 millones de grados Celsius. Zona de convección. En la zona de convección, movimientos de gases lanzan al exterior la energía del Sol.
Esta zona de convección es ligeramente más fría, unos 2 millones de grados Celsius, y 10 veces menos densa que el agua. La relevancia del Sol durante muchos fenómenos como los equinoccios, los eclipses o los solsticios llamó la atención de los antiguos. Los chinos, 200 años antes de nuestra era, observaron las manchas solares. Les propongo ver una imagen. En 1611, Galileo utilizó el telescopio para observar las manchas solares de modo sistemático. Esto significó el comienzo de una nueva aproximación al estudio del Sol, que pasó a ser considerado un cuerpo dinámico y en evolución. Y ahí tienen un esquema de las manchas solares. No existe otra estrella que haya sido tan observada por los antiguos y los científicos actuales como el Sol. Por supuesto que es esta forma de dirigirse estas personas, este grupo de personas y en regenerar la humanidad hacia el Sol tiene su explicación. Veamos. A causa de su proximidad a la Tierra y como es una estrella típica, el Sol es un recurso extraordinario para el estudio y comprensión de los fenómenos estelares. La actividad solar ejerce influencia sobre la Tierra. Entre ellos, por ejemplo, es interesante estudiar los vientos solares. Veamos una imagen. La actividad solar es un fenómeno cíclico que tiene consecuencias directas sobre nuestro planeta.
Las auroras boreales, la afectación sobre las transmisiones de radio y en general sobre todo el campo magnético de la Tierra son ejemplos de la actividad solar. Y les mostraremos a continuación una imagen de las auroras boreales. Estudiemos ahora la importancia de la energía solar y cómo influye esta en la vida terrestre. El Sol, mediante su energía de radiación, aporta directa o indirectamente toda la energía necesaria para el mantenimiento de la vida en el planeta. Pero, ¿cómo se origina esta energía del Sol tan necesaria para la vida en nuestro planeta? La energía que irradia el Sol es el resultado de las intensas reacciones nucleares que ocurren en su núcleo. Fíjense que hablamos reacciones nucleares entre núcleos de átomos que ocurren en el núcleo del Sol. Quiere decir que las dos palabras relacionadas, nucleares y núcleos, pertenecen a dos objetos distintos. Reacciones nucleares, reacciones entre núcleos de átomos, y ocurren en la parte del Sol llamada núcleo. Y ahora les propongo observar un material sobre la energía solar. Veamos. Tras un viaje de más de 150 millones de kilómetros, la luz solar llega a la Tierra. La atmósfera refleja un 28% del total, mientras que el 3%, constituido por radiación ultravioleta, es absorbido por el ozono presente en la estratosfera, lo que hace posible la vida en nuestro planeta. En la troposfera, el vapor de agua absorbe el 17% correspondiente a la radiación infrarroja, mientras que las partículas en suspensión, como polvo, humo, polen o contaminación, retienen otro 5%.
A la corteza terrestre llega, pues, un 47% de la radiación solar inicial, de la que un 25,8% es absorbida por el agua oceánica, un 0,2% por las plantas y solo un 21% es absorbida por el suelo. Como ustedes pudieron observar en este material, solo un 45% aproximadamente de esta energía llega a la Tierra. Pero este solo que yo acabo de mencionar es tan importante que es la energía que propicia las transformaciones en otras formas de energía y que a su vez hacen posible la vida en la Tierra. Les propongo ver una lámina. La energía solar que alcanza la Tierra se transforma de manera natural para originar los vientos, las lluvias, los alimentos para las plantas y el mantenimiento de la temperatura media del planeta. Y ahora les propongo recordar los aspectos fundamentales tratados en la clase de hoy. El Sol es la estrella que por el efecto gravitacional de su masa domina todo el sistema planetario. El Sol es una fuente de energía de radiación, calorífica y luminosa. El Sol, mediante su energía de radiación, aporta toda la energía necesaria para el mantenimiento de la vida en el planeta.
La energía solar que alcanza la Tierra es transformada para dar origen a los vientos, las lluvias, los alimentos para las plantas y el mantenimiento de la temperatura del planeta. El hombre, con el estudio de la energía solar, ha desarrollado métodos para aprovecharla y convertirla en otras fuentes de energía. Les propongo, como una actividad independiente, investigar si en su comunidad o en las localidades cercanas existen paneles solares y, además de ello, investigar acerca del funcionamiento de estos dispositivos. Sin más, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.